¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona bipolar es aquella que tiene constantes cambios de humor o que la persona psicópata lo es porque la percibimos distante o fría? Muchas veces, ¿verdad? Bueno, el día de hoy los quiero invitar a ir un poco más allá de las etiquetas, a percibir esta parte más humana de las personas, ya que cuando hablamos de salud mental o de la psicología, lo hablamos de un aspecto muchísimo más trascendental que un solo diagnóstico, porque estamos hablando de personas. Así que acompáñame a ver el análisis de hoy. Bienvenidos a Entre Redes y Neuronas, esta sección de mi blog Psique en Obras, en la cual hago análisis más extensos. Y para el análisis de hoy, creo que es muy importante dejar en claro algunos términos muy importantes en psicología, viniendo a ser el primero, que es un síndrome. Un síndrome viene siendo un conjunto de signos y síntomas. Ahora, el síndrome nos ayuda a entender mejor lo que es un trastorno, específicamente para la psicología, un trastorno mental, que viene siendo un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, de la regulación emocional y del comportamiento. Ahora, también aquí se refleja una difusión de procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en un funcionamiento mental inadecuado hasta cierto punto. ¿Ok? Esto también se asocia mucho con lo que es un estrés significativo o una discapacidad o de una actitud discapacitante ante los aspectos sociales, laborales, personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en psicopatología, igual que en cualquier otra ciencia, también encontramos varias desventajas o desafíos, siendo uno de estos los problemas epistemológicos, que vienen siendo este tipo de dudas o preguntas como el de cómo definimos que algo es normal, bajo qué criterios lo vamos a definir, bajo qué cultura o sistema de creencias lo vamos a medir. Hay veces en las que es importante considerar, o si no es que siempre es importante considerar este tipo de cosas para poder ver qué tan válido es un trastorno dentro de una sociedad, ya que puede no serlo en una o en otra. Siempre debemos tener en cuenta o poseer una mirada bastante crítica y consciente para tipo de cuestiones de psicología, para ser más específicos. Háganos por ahorita, la verdad. Ahora, saltando al meollo de este asunto, a lo importante, a lo rico, a lo padre, hablemos de Jamie, el protagonista de la serie Adolescencia, una nueva serie que sacó Netflix, pues, que desde que yo vi que toda esta bola de gente hablando de la serie en redes sociales, empecé a notar esta necesidad de las personas de quererlo etiquetar en, tiene TLP. Bueno, esto es algo muy personal que lo vi con compañeros que sí sabían que era el TLP, porque no todo el mundo sabe qué es el TLP, pero obviamente lo más normal, lo más típico, lo más frecuente de que Jamie tiene bipolaridad o más bien es un psicópata. Y yo así de que, vaya. Es algo muy interesante a debatir o de hablar, más que nada, de analizar. Porque, ¿cuál es la necesidad de diagnosticarlo o etiquetarlo? ¿Qué pasa si en vez de querer etiquetarlo, nos ponemos mejor a intentar comprenderlo? Porque Jamie no es simplemente un chico problemático y ya, no es simplemente un asesino. Y si no sabían que era un asesino, pues no sé qué están haciendo acá. O sea, spoilers, ¿no? Hay que entender que Jamie es un adolescente herido, que tiene una historia marcada por el abandono emocional, por la falta de afecto, por ausencia de límites claros, de valores, también por esta ausencia de guía. También podemos apreciar esta necesidad de querer encajar en una sociedad, la cual yo creo que muchos nos podemos identificar, porque son problemáticas que suelen ser comunes en adolescentes, ¿no? También creo que aquí podemos apreciar este dolor de constante de no sentirse suficiente para la sociedad, ¿no? Y lo más importante, creo que puedo entender, viendo la serie, que Jamie no actúa por tener un trastorno, sino porque ha sido formado de una forma o de una cierta base a una historia de negligencias, porque hay que entender que es una negligencia, ¿cómo decirlo? Abrimos los apuntes. No, mentira, no hacen falta. ¿O sí? ¿Quién sabe?
Hay que entender que Jamie está hablando más que nada de una negligencia multifactorial, que es lo que estábamos viendo mucho en psicología, la importancia y pues tener en cuenta que las personas somos multifactoriales o que tenemos bastantes contextos, o sea, siendo la familia, la escuela, la sociedad en la que nos regimos, ahora también las redes sociales, perdón que los toqué. Y ahora, continuando con esto, no solo vivimos en una sociedad que reacciona antes de escuchar, sino que diagnostica desde TikTok, que cree que una palabra clínica puede justificar el sufrimiento de alguien, ¿no? Pero la humanidad no se explica con etiquetas. Por eso creo que es tan importante la humanización, que para ver más que nada al otro como un sujeto completo y no como un conjunto de síntomas, ¿no? Para entender que tiene un dolor psíquico y necesitamos este contexto, esta contención y sobre todo paciencia. Porque no digo que hay que romantizar, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que la humanización tiene que ver con romantización, nada que ver. Estoy hablando de que la humanización nos puede ayudar a mejorar como sociedad y a los psicólogos a mejorar para guiar y poder justamente ayudar a estas personas, ¿ok? La historia de Jamie, más que nada, nos sirve para pensar, que creo que eso es lo importante. Algo que me encantaría que todos ustedes se quedaran, que fue como algo que reflexioné por muchos días, por varias semanas también, es que la historia de Jamie, que se presenta en la adolescencia, no es solamente su historia o no es una historia que vemos en un fin de semana en 4 horas, no, sino que también lo podemos percibir como un espejo de la sociedad, la cual está fallando sistemáticamente en cuidar a los suyos, donde los vínculos se perciben débiles, donde hablar de las emociones sigue siendo incómodo desde las mismas familias que crían a niños con problemas como estos, donde a veces o muchas veces dejamos solo a quienes más necesitan. Jamie no es así solamente por una causa o por un trastorno, porque nació así, no. Es el resultado de muchos vacíos. Es importante entender que de vacíos como el de una familia que no le supo demostrar el amor que le tenían, o él no supo recibirlo porque no le enseñaron, ¿no? De una escuela que no lo miró, que decidió ver hacia otro lado e ignorar los problemas y permitir más bien, normalizar conductas dañinas en las cuales estaba la violencia, la agresión, el bullying, por Dios santo, y de una sociedad aparte que responde con un castigo en vez del cuidado, después de haber sido negligente con un pequeño de 13 años, ¿no? Hay que entender que este tipo de reacciones, o como, más bien, creo que es muy importante entender esta parte de cómo no va a reaccionar Jamie con ira, con manipulación hacia alguien si nunca aprendió a vincularse con otra persona de una forma diferente. Si estas formas agresivas o explosivas de reaccionar han sido normalizadas toda su vida. A esto es a lo que me refiero cuando estamos hablando de los problemas epistemológicos. Aquí creo que es donde podríamos entrar, porque si estamos normalizando conductas tan dañinas o tan peligrosas, yo creo que aquí estamos tomando en cuenta que ya no hay una perdición, ¿saben? Y también creo que es importante pensar ¿y por qué esperamos que las personas funcionen bien cuando el entorno en el que crecieron es tan disfuncional? Creo que esta parte de la crítica o del juicio propio ante nuestra sociedad, como esta parte de análisis o de introspección como sociedad y como individuos, es la que está fallando, ¿no? La salud mental no se construye en soledad, esto es importante entenderlo. Se forma con vínculos, con hábitos, con presencia, con escucha, ¿no? Y cuando todo esto falla, o cuando alguna de estas falla, no necesitamos una etiqueta, necesitamos un cambio de cultura, un cambio de mentalidad. Para saber de dónde vienen estos problemas, necesitamos humanidad y necesitamos humanización antes que un diagnóstico o una etiqueta. Si queremos que menos Jamies actúen desde el dolor, necesitamos menos prejuicios, menos indiferencia, más compromiso colectivo. Que esto creo que, esto ya es bastante como idílico, pero creo que gran parte de este avance lo podemos dar con el apoyo psicológico, ¿no?
Porque muchas veces lo que llamamos un trastorno no solo se reacciona o no solamente es la reacción lógica a una historia injusta. Así que la próxima vez, yo creo que es importante y les quiero invitar que la próxima vez que vean a alguien explotar, ser raro, aislarse, antes de juzgar, piensen, se pongan a analizar qué historia no hemos escuchado. Tal vez no necesitamos un diagnóstico, tal vez necesitamos por primera vez y en primera instancia que alguien lo mire de verdad, como humanidad, como sociedad, como cultura. Vuelvo al tema de que no digo que los diagnósticos no ayuden, son herramientas muy útiles para poder ayudar a las personas, pero como psicólogos. Pero es importante que como psicólogo no olvidemos esta parte de humanos, de entender que las personas somos muchísimo más que la suma de nuestras partes y que los contextos de todos los aspectos, los contextos multifactoriales son importantes. Y si como psicólogos debemos de tener eso en cuenta, yo creo que como personas, como humanos, como individuos que forman parte de una sociedad, debemos tenerlo muchísimo más en cuenta. Y pues esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, pues les dejo aquí abajito o pueden ir a buscar por ahí mis redes sociales. Y pues cualquier comentario, crítica constructiva, yo la leo. Y los invito por favor a darse un chapuzón más profundo en todo lo que es Psique en Obras, que voy a estar publicando algunos escritos interesantes acerca de cosas que estoy viendo en mis clases de tercer semestre, que ya casi termino y pasamos a cuarto. También alguno que otro videoblog en el cual voy a compartir cualquier cosa, pensamientos, etcétera, etcétera. Dense un chapuzón, ustedes van a ver qué tanto hay por ahí, muy interesante. Cualquier comentario que tengan me lo pueden dejar también en mis redes sociales, ya saben cómo contactarme, y si no, pues busquen por ahí los van a encontrar. Así que ese ha sido el video de hoy, los veo en el próximo video, vamos a ver qué analizamos a la próxima aquí en Redes y Neuronas. Hasta la próxima, bye.